¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Diga conmigo: Dios es bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Si lo tienen, griten en amén donde usted esté. Amén dice así: aunque él me matara, en él esperaré. Dile a alguien: aunque él me matara, en él esperaré. Amén. Denle un aplauso a Dios si puede sentarse, a su nombre. Dale la mano una vez más a alguien y dile: mi fe no depende de mis circunstancias, mi fe depende de mi Dios. Hoy quiero hablarle de un tema que es vital para cada hijo de Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Quiero hablar de cómo mantener tu fe en tiempos difíciles. No sé si hay alguien aquí que esté pasando por un momento complicado. No sé si hay alguien que siente que las pruebas son tan fuertes que a veces te pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero quiero que sepas algo esta tarde: Dios no te ha abandonado, Él está contigo. Y lo que estás viviendo no es para destruirte, es para formarte, es para madurarte, es para prepararte para algo más grande que Dios tiene para tu vida. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hermanos, hay algo que debemos entender: las pruebas son inevitables. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción. Eso no es una posibilidad, es una promesa. Pero escucha la segunda parte: pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Lo que Cristo nos está diciendo es que las pruebas vendrán, pero Él ya nos dio la victoria. El problema es que muchos cristianos creen que por ser hijos de Dios nunca van a pasar por dificultades. Creen que la fe es un escudo contra todo problema. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que la fe no te exenta de las pruebas, pero te da el poder para vencerlas. Quiero que miremos a Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Este era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que la Biblia dice que era perfecto e íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Si había alguien que merecía ser bendecido, era Job. Tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más grande de todos los orientales. Pero un día, en cuestión de hora, Job lo perdió todo. ¿Sabe lo que es perderlo todo en un día? Sus hijos murieron, su ganado fue robado, muerto, sus sirvientes fueron asesinados. Y como si eso no fuera suficiente, después vino una enfermedad terrible sobre su cuerpo. Job quedó sentado en ceniza, rascándose con un tiesto lleno de llaga de pies a cabeza. Su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos vinieron y en vez de consolarlo, lo acusaron de haber pecado en secreto. Tiene que ser por algo que hiciste, Job. Dios te está castigando. Pero Job no había hecho nada malo. Su sufrimiento no era castigo, era una prueba. Y aquí viene una revelación poderosa que quiero que entiendas hoy. No todo lo malo que te pasa es porque pecaste. A veces Dios permite pruebas en la vida del justo para perfeccionarlo, para madurarlo, para llevarlo a un nivel más alto de fe a su nombre. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuánto bendicen a Dios? La prueba no viene para destruir tu fe, viene para fortalecerla. Es como el oro que pasa por el fuego. El fuego no destruye el oro, lo purifica, quita las impurezas, y cuando sale del fuego brilla más que antes. Así es con nosotros. Las pruebas quitan lo que no sirve, lo que estorba, y revelan lo que es genuino en nosotros. Job dijo en Job 23:10: Él sabe mi camino, me probará y saldré como oro. Job tenía una revelación: esto es temporal. Esta prueba tiene fecha de vencimiento, y cuando salga de aquí seré mejor de lo que era antes. Hay alguien que alabe a Dios, pero aquí está el problema: muchos cristianos, cuando vienen las pruebas, se derrumban, pierden la fe,
comienzan a quejarse, comienzan a murmurar: ¿por qué a mí, Dios? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y algunos hasta dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la palabra. Y es exactamente ahí donde el enemigo quiere que estés. Porque cuando tú sueltas tu fe en medio de la prueba, es cuando te hundes, es cuando te ahogas, es cuando la situación te controla a ti, en vez de tú controlarla con la fe. A su nombre. Escucha esto: la fe no niega la realidad de la prueba. La fe declara la realidad de Dios. En medio de la prueba, Job no dijo: no me duele, no estoy sufriendo. No, él expresó su dolor. Llegó incluso a maldecir el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios. Nunca soltó su fe. Y eso es lo que marca la diferencia entre el que se hunde y el que sale victorioso. ¿Cuántos están listos para aprender cómo mantener la fe cuando todo parece estar en contra tuya? Diga conmigo: mantendré mi fe. Lo primero que necesitas para mantener tu fe en tiempos difíciles es aferrarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu ancla. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cuando las tormentas vienen, cuando los vientos soplan, cuando las olas quieren voltear tu barca, es el ancla la que te mantiene firme. Y tu ancla es la palabra de Dios. Job dijo en Job 23:12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Oíste eso? Job valoraba la palabra de Dios más que su propia comida, más que el pan que alimentaba su cuerpo. Él necesitaba la palabra que alimentaba su espíritu. Y por eso pudo resistir. Por eso no se cayó. Cuando tú estás pasando por una prueba, lo último que debes hacer es alejarte de la palabra. Pero es exactamente lo que muchos hacen. Dejan de leer la Biblia. Es que no tengo ganas, pastor. Es que no siento nada cuando leo. Hermano, hermana, tu fe no se basa en lo que sientes. Tu fe se basa en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres que tu fe crezca en medio de la prueba, tienes que saturar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Déjame darte ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que se aferraron a la palabra en tiempos difíciles. Mira a David, este joven, cuando estaba huyendo del rey Saúl, cuando estaba escondido en cuevas, cuando su propia vida estaba en peligro. ¿Qué hacía? Escribía salmos, adoraba a Dios, declaraba la promesa de Dios. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esas no son palabras de un hombre cómodo. Son palabras de un hombre en crisis que decidió declarar lo que Dios es, no lo que él estaba sintiendo. Mira a Daniel. Este hombre fue llevado cautivo a Babilonia. Le quitaron su nombre, le quitaron su identidad, quisieron cambiar su forma de pensar. Pero Daniel no soltó la palabra de Dios. Daniel 6:10 dice que cuando supieron que había un decreto que prohibía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel abrió las ventanas de su casa hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho, porque él sabía que la palabra de Dios estaba por encima de cualquier decreto humano, y por eso Dios lo libró del foso de los leones. A su nombre. Mira a Pablo y Silas, Hechos 16. Fueron azotados, golpeados, puestos en el calabozo, con los pies en el cepo. Pero a medianoche, en vez de quejarse, en vez de maldecir su situación, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, adoraban, y el poder de Dios se manifestó. Hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y el carcelero y toda su familia se salvaron. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Ves el patrón?
Los que mantienen su fe en tiempos difíciles son los que se aferran a la palabra de Dios. Son los que la declaran, los que la confiesan, los que la creen aunque no la vean manifestada todavía. Salmo 119. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la oscuridad de la prueba, la palabra de Dios es la luz que te guía, te muestra el camino, te dice qué hacer, te recuerda quién eres y de quién eres, te recuerda que no estás solo, te recuerda que Dios tiene el control. Quiero darte algunos versículos que debes memorizar y declarar en tiempo de prueba. Anótalos, pégalos en tu espejo, ponlos en tu teléfono, repítelos todos los días. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te está diciendo: no tengas miedo, yo estoy aquí, no te voy a soltar. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando necesitas ayuda, Dios es tu refugio, corre a Él. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes, ora, entrega tus cargas a Dios y Él te dará paz. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que estás viviendo ahora, Dios lo va a usar para tu bien. Aunque no lo entiendas ahora, un día lo verás claro. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, vas a tener problemas, pero Dios te va a librar. Cada vez, siempre. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Dios nunca te abandona, aunque te sientas solo, Él está ahí. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Diga conmigo: la palabra de Dios es mi ancla. Ahora, no basta con conocer la palabra, hay que ponerla en práctica. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes saber toda la Biblia de memoria, pero si no la vives, de nada te sirve. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Entonces, ¿cómo practicamos la fe en tiempos difíciles? ¿Qué hacemos cuando estamos en el desierto? Lo primero, no dejes de orar. La oración es tu línea directa con Dios, es tu comunicación con el cielo. Y en tiempos de prueba, tu oración debe intensificarse, no disminuir. Job 22:27 dice: orarás a Él y Él te oirá. Dios escucha tus oraciones, cada una, no importa cuán débil sea tu voz, Dios la oye. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ves eso? Oportuno socorro. Cuando tú necesitas ayuda, Dios te la da a tiempo, justo cuando la necesitas. Pero tienes que acercarte a Él en oración. Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que iba a ser traicionado, arrestado, crucificado, ¿qué hizo? Oró. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, oró más intensamente en su momento de mayor angustia. Si Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros a su nombre? No me digas que no tienes tiempo para orar.
No me diga que está muy ocupado. Si tienes tiempo para ver televisión, para estar en las redes sociales, para hacer mil cosas, tienes tiempo para hablar con Dios. Y si dice que no sabe qué decir, empieza con esto: Dios, ayúdame. Esa es una oración poderosa, corta, simple, pero llena de fe. Dios, ayúdame. Y Él responderá a su nombre. Lo segundo, adora a Dios en medio de la tormenta. La adoración no es solo para cuando todo está bien. La adoración es un arma espiritual. Cuando tú adoras a Dios en medio de tu crisis, algo pasa en el mundo espiritual. El enemigo huye, las cadenas se rompen, la presencia de Dios desciende y tu perspectiva cambia. Ya no miras el problema, miras a Dios, que es más grande que el problema. Job, después de perderlo todo, ¿qué hizo? Job 1, 20 hasta 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué declaración! Job adoró a Dios en el peor momento de su vida. No porque entendiera lo que estaba pasando, no porque se sentía bien, sino porque sabía que Dios seguía siendo Dios, sin importar su circunstancia. Pablo y Silas en la cárcel a medianoche, con heridas en sus espaldas, adoraban y Dios le dio la victoria. Cuando tú adoras en medio de la prueba, le estás diciendo al enemigo: tú no puedes robar mi gozo, tú no puedes robar mi fe. Mi Dios es más grande que este problema. ¿Cuánto bendicen a Dios? Salmo 22, 3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando tú alabas, Dios se manifiesta. Cuando tú adoras, su presencia llega. Y donde está la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay milagros, hay victoria. A su nombre. Lo tercero, rodéate de gente de fe. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de gente que se queja, de gente que murmura, de gente que no tiene fe, te va a contagiar de eso. Pero si te rodea de gente que cree en Dios, de gente que declara la palabra, de gente que te anima y te levanta, esa fe te va a fortalecer. Job tuvo el problema de que sus amigos, en vez de animarlo, lo acusaban, le decían que había pecado, y eso hizo la prueba más difícil. Pero Job se mantuvo firme, no dejó que las palabras de sus amigos lo hundieran, porque él sabía lo que Dios había dicho de él. Y lo que Dios dice es más importante que lo que la gente dice. Eclesiastés 4, 9 hasta 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Necesitas, hermano, que te levanten cuando caes, que oren contigo, que te recuerden la promesa de Dios cuando tú las olvidas. A su nombre. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En tiempos difíciles no te alejes de la iglesia, acércate más, porque aquí es donde encuentras fuerza, aquí es donde encuentras ánimo, aquí donde el Espíritu Santo se mueve para ministrar a tu necesidad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo cuarto, ayuna y busca a Dios. El ayuno rompe cadenas espirituales. Isaías 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Cuando tú ayunas, le estás diciendo a Dios: tú eres más importante que mi comida, tú eres más importante que mi comodidad. Te necesito, Jesús.
antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Y después de ese ayuno, venció las tentaciones del diablo en el desierto. El ayuno te da autoridad espiritual, te da claridad, te acerca a Dios de una manera profunda. Cuando Esther supo que su pueblo iba a ser destruido, ¿qué hizo? Llamó a un ayuno de 3 días, Esther 4:16. Y Dios le dio favor ante el rey y su pueblo fue salvo. Cuando los hijos de Israel estaban en peligro, el rey Josafat proclamó ayuno. 2 Crónicas 23. Y Dios le dio la victoria sin pelear. El ayuno mueve la mano de Dios. A su nombre. No estoy diciendo que tienes que ayunar 40 días. Empieza con un día o con una comida. Busca a Dios, ora, lee su palabra y verás cómo Dios responde. Verás cómo tu fe se fortalece. Verás cómo las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Lo quinto, sirve a otro. Cuando estás en prueba es fácil caer en la autocompasión. Pobre de mí, mira lo que me está pasando. Pero la mejor forma de salir de esa mentalidad es servir a alguien más. Cuando tú bendices a otro, Dios te bendice a ti. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. La ley de la siembra y la cosecha funciona siempre. Siembra en tu prueba y cosecharás bendición. Hay una historia en 1 Reyes 17 de una viuda de Sarepta. Esta mujer estaba en hambruna. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo, y luego morir. Pero llegó el profeta Elías y le pidió que le hiciera primero a él una torta. Puedes imaginarte, ella estaba muriendo de hambre y el profeta le pide que le dé de comer a él primero. Pero la mujer obedeció. ¿Y sabe qué pasó? La harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. 1 Reyes 17:16. Ella sembró en su necesidad y Dios multiplicó a su nombre. Cuando tú estás pasando por una prueba, busca a alguien a quien puedas bendecir. Ora por alguien, visita a alguien, da algo aunque sea poco, y Dios verá tu corazón generoso y te recompensará. ¿Cuánto bendicen a Dios? Diga conmigo: practicaré mi fe. No solo la predicaré. Ahora quiero hablarte de algo poderoso. Quiero hablarte de lo que viene después de la prueba, porque toda prueba tiene un final. Todo desierto tiene una salida, y Dios siempre restaura. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Oíste eso? Dios le dio el doble. Job terminó con más de lo que tenía al principio: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Job 42:12. Dios no solo le devolvió lo que perdió, le dio el doble, y además le dio otros 10 hijos. Job 42:13. Y la Biblia dice que después de esto Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job 42:16. Aleluya. Esa es restauración. ¿Qué hizo Job para recibir esa restauración? Oró por sus amigos, aquellos que lo acusaron, que lo juzgaron, que le hicieron sentir peor en su prueba. Job oró por ellos, y cuando oró, Dios le dio la victoria. Porque cuando tú perdonas, cuando tú bendices a los que te han hecho mal, Dios te bendice a ti. Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la clave: perdonar, bendecir, orar, y Dios se encarga del resto. A su nombre. Déjame darte más ejemplos de restauración en la Biblia. Mira a José.
Este joven fue vendido por sus hermanos como esclavo. Génesis 37. Lo llevaron a Egipto. Fue acusado falsamente de violar a la esposa de Potifar. Génesis 39. Fue puesto en la cárcel. Pasó años allí, olvidado, pero Dios no lo había olvidado. Un día, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y se acordaron de José. Lo sacaron de la cárcel. Interpretó el sueño. Y Faraón lo puso como gobernador de Egipto. Génesis 41. De la cárcel al palacio. De esclavo a gobernador. Eso es restauración. Y José dijo en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo pensó para destruirte, Dios lo va a usar para prosperarte. ¿Cuántos bendicen a Dios? Mira, David fue ungido como rey cuando era apenas un jovencito. 1 Samuel 16. Pero pasaron años antes de que llegara al trono. Años huyendo de Saúl. Años escondiéndose en cueva. Años esperando. Pero Dios cumplió su promesa. David llegó a ser rey. Y no solo eso, fue el rey más grande de Israel. Y de su linaje vino Jesús, el rey de reyes. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir, aunque tarde, aunque pase el tiempo. Dios es fiel a su nombre. Mira, Pedro negó a Jesús 3 veces. Marcos 14, 66 hasta 72. Se sintió el peor de los hombres. Lloró amargamente. Pero Jesús, después de resucitar, lo buscó. Juan 21. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y le dio la oportunidad de redimirse. Y Pedro se convirtió en uno de los apóstoles más grandes. Predicó en Pentecostés y 3,000 personas se salvaron. Hechos 2:41. Dios restaura, Dios perdona, Dios te da una segunda oportunidad. ¿Cuánto bendicen a Dios? Escucha esto. La restauración de Dios siempre es mayor que la pérdida. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estás sufriendo ahora no se compara con lo que Dios te va a dar después. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios te va a devolver lo que el enemigo te robó. Los años perdidos, las oportunidades perdidas, la salud perdida, la paz perdida, Dios lo va a restaurar. Todo a su nombre. Pero tienes que mantener tu fe. Tienes que perseverar. Hebreos 10, 35 hasta 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No sueltes tu fe, no te rindas, porque tu restauración está cerca, tu victoria está cerca, tu milagro está cerca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Isaías 43, 18 hasta 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. En medio de tu desierto Él está abriendo un camino. Donde no hay agua, Él está haciendo que brote en río. Lo imposible para ti es posible para Dios. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Ni tu enfermedad, ni tu problema financiero, ni tu matrimonio roto, ni tu hijo descarriado. Nada es imposible para Dios. A su nombre. Quiero profetizar sobre alguien en este momento. El Espíritu Santo me está mostrando que hay alguien aquí, o alguien que está viendo esto por las redes, que ha estado en una prueba muy larga. Ha sentido que Dios te olvidó. Ha sentido que no hay salida. Pero Dios me dice que te diga: tu tiempo llegó. Tu temporada de aflicción terminó. Tu restauración comienza ahora. Lo que perdiste, Dios te lo va a devolver multiplicado.
El enemigo pensó que te destruyó, pero Dios te va a levantar más fuerte que antes. Prepárate para testimoniar. Prepárate para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Diga conmigo, mi restauración está cerca. Quiero terminar con la palabra de Isaías 60, 1 hasta 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermano, hermana, sé que has estado en oscuridad, sé que has pasado noche de llanto, sé que has luchado, pero Dios te dice hoy, levántate. Ya no es tiempo de estar caído, ya no es tiempo de lamentarte, ya no es tiempo de llorar por lo que perdiste. Es tiempo de levantarte, es tiempo de resplandecer, porque la gloria de Dios está sobre ti. Cuando tú te levantas en medio de la prueba, cuando tú declaras la palabra en medio de la tormenta, cuando tú adoras en medio del dolor, algo pasa. El cielo se abre, los ángeles se activan, Dios interviene y tu situación cambia. No porque tú seas perfecto, no porque tú lo merezcas, sino porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios te ama. ¿Cuántos están listos para levantarse? ¿Cuántos están listos para mantener su fe sin importar lo que venga? ¿Cuántos están listos para declarar, aunque Él me matare, en Él esperaré? Quiero orar por ti. Si estás en una prueba en este momento, levanta tu mano donde quiera que estés, en la iglesia, en tu casa, en tu carro, donde sea. Levanta tu mano. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti por cada persona que levantó su mano, Señor. Tú conoces su prueba, tú conoces su dolor, tú conoces su necesidad. Y Señor, yo decreto que esta prueba tiene fecha de vencimiento, que la aflicción será quitada, que la restauración viene, Señor. Fortalece su fe, dale ánimo, dale esperanza. Recuérdale que tú nunca lo has abandonado, que tú estás con Él en el fuego, en la tormenta, en el valle, Señor. Que tu presencia lo rodea ahora mismo, que tu paz inunde su corazón, que tu poder se manifieste en su situación, Señor. Yo declaro sanidad sobre el enfermo, provisión sobre el que tiene necesidad, restauración sobre el matrimonio roto, salvación sobre el hijo perdido, libertad sobre el cautivo, paz sobre el angustiado, gozo sobre el triste, fortaleza sobre el débil. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora declara conmigo: mantengo mi fe, no me rindo, no me doy por vencido. Dios está conmigo, Dios pelea por mí, Dios me va a dar la victoria. Mi restauración viene, mi milagro viene, mi bendición viene, en el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido este mensaje, te invito a que lo compartas, que alguien más pueda ser fortalecido, que alguien más pueda mantener su fe. Suscríbete al canal para más enseñanza poderosa de la palabra de Dios. Y recuerda, no importa lo que estés pasando, Dios está contigo. Mantén tu fe, porque lo mejor está por venir. A su nombre sea toda la gloria. Amén y amén.